Dios, si existes, por favor, ayúdame. Mis padres no merecen esto. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Nunca olvidaré esa noche. El aire estaba cargado de promesas vacías y risas forzadas, mientras yo, un chico de apenas 18 años, me hundía cada vez más en un mundo que no debería haber conocido. Carlos. ¿Traes la mercancía? La voz de Miguel resonó en el coche, mezclándose con la música a todo volumen. Asentí, sintiendo el peso del paquete en mi bolsillo. Sí, aquí está todo. La mejor hierba que hayas probado, te lo aseguro. Éramos 5 en el coche: Miguel, el cerebro de nuestras operaciones; Laura, su novia, siempre al borde de un ataque de nervios; y Javi, el gracioso del grupo; yo, Carlos, el idiota que creía tenerlo todo bajo control; y Ernesto, nuestro conductor sobrio, un tipo que apenas conocíamos pero que nos hacía el favor por unos cuantos billetes. Tío, baja esa música, gruñó Laura, frotándose las sienes. Me está dando dolor de cabeza. Relájate, nena, le respondió Miguel, pasándole un porro recién liado. Esto te hará sentir mejor. Yo observaba todo desde el asiento trasero, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Había empezado con esto hace unos meses, buscando una salida a la presión de mis padres, a sus expectativas, a esa verdad incómoda de que no era el hijo perfecto que ellos querían. Pero ahora, con cada inhalación, con cada trato, me hundía más y más. Carlos, tío, ¿en qué piensas? La voz de Javi me sacó de mis pensamientos. Pareces un muerto viviente, colega. Forcé una sonrisa. Nada, tío. Solo, pensaba en lo buena que es esta mierda. Ya te digo, respondió Javi, dándome una palmada en el hombro. Es como si Dios bajara y te diera un beso, ¿eh? Dios. Hacía tiempo que no pensaba en él. Mis padres, católicos devotos, estarían destrozados si supieran dónde estaba yo en ese momento. Pero aparté ese pensamiento, como siempre hacía. De repente, el coche dio un bandazo. Ernesto, distraído cambiando la emisora de radio, había golpeado el bordillo. Joder, tío, gritó Miguel. ¿Quieres matarnos o qué? Pero antes de que Ernesto pudiera responder, vimos las luces. Azules y rojas, parpadeando en el retrovisor. Un coche de policía. Mierda, 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 murmuró Laura, su voz teñida de pánico. Miguel se giró hacia mí, sus ojos llenos de furia y miedo. Carlos, esconde esa mierda, ya. Mis manos temblaban mientras intentaba meter el paquete más profundo en mi bolsillo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Tranquilos, dijo Ernesto, ralentizando el coche. No he bebido, no pueden pillarnos por nada. Qué equivocado estaba. Mientras el coche se detenía al borde de la carretera, sentí que mi mundo empezaba a desmoronarse. No lo sabía entonces, pero esa noche, mi vida cambiaría para siempre. El policía se acercó a la ventanilla del conductor, su linterna iluminando nuestros rostros uno por uno. Buenas noches, señores. ¿Saben por qué los he parado? Tragué saliva, rezando por primera vez en mucho tiempo. Por favor, Dios, pensé, si estás ahí, ayúdanos. No por mí, sino por mis padres. Ellos no se merecen esto. Little did he know, my desperate prayer was about to set in motion a chain of events that would challenge everything he thought he knew about fight, miracles, and second chances. El agente de policía se inclinó hacia la ventanilla, su rostro parcialmente iluminado por la luz de su linterna. Sus ojos, fríos y calculadores, nos escanearon uno por uno. Buenas noches, agente, dijo Ernesto, nuestra voz de la razón, con una calma que yo envidiaba. ¿Ocurre algo? El policía torció el gesto. ¿Han golpeado el bordillo? ¿Han bebido esta noche? No, señor, respondió Ernesto con firmeza. Soy el conductor designado. No he probado ni una gota de alcohol. Sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, saldríamos de esta. Pero entonces,
El policía inhaló profundamente y su expresión cambió. ¿Qué es ese olor?, preguntó, su voz cargada de sospecha. Mi corazón se aceleró aún más. El olor a marihuana era inconfundible en el interior del coche. Miguel, siempre el más atrevido, intentó salvar la situación. Disculpe, agente, dijo con una sonrisa forzada. Es que venimos de una fiesta. Ya sabe cómo es la juventud hoy en día. El policía no pareció impresionado. Salgan todos del vehículo, por favor. Mientras nos bajábamos, vi que otro coche de policía se acercaba. 2 agentes más se unieron al primero. Estábamos rodeados. Carlos, susurró Javi a mi lado, estamos jodidos, tío. No pude responder. El miedo me había paralizado. Vi cómo los policías comenzaban a registrar el coche, metódicamente, sin prisa pero sin pausa. ¿Qué tenemos aquí?, dijo uno de ellos, sacando una pequeña bolsa de hierba del asiento trasero. Laura dejó escapar un sollozo. El policía que nos había detenido inicialmente se acercó a nosotros. Bien, muchachos. Parece que tenemos un problema aquí. ¿De quién es esto? Nadie respondió. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de los coches que pasaban en la carretera. Vamos a tener que registrarlos a todos, anunció el policía. Uno por uno. Fue en ese momento cuando el pánico se apoderó completamente de mí. El paquete en mi bolsillo pesaba 1 tonelada. No era solo hierba lo que llevaba, era algo mucho peor. Si me pillaban con eso, mi vida se acabaría. Tú, dijo el policía, señalando a Miguel. Tú primero. Vi cómo registraban a Miguel, luego a Laura, después a Javi. Cada segundo que pasaba era una tortura. Sabía que era el siguiente. Carlos, susurró Ernesto a mi lado. ¿Estás bien? Estás pálido como un muerto. No pude responder. Mi mente estaba en blanco, buscando desesperadamente una salida que no existía. Tú, el del pelo largo, dijo el policía, señalándome. Tu turno. Mis piernas se movieron automáticamente, como si pertenecieran a otra persona. Me coloqué frente al policía, sintiendo su mirada penetrante. Vacía tus bolsillos, ordenó. Con manos temblorosas, comencé a sacar el contenido de mis bolsillos. Llaves, cartera, un paquete de chicles. Pero no el bolsillo donde guardaba la droga. No podía. Simplemente no podía. ¿Qué hay en ese bolsillo?, preguntó el policía, señalando el único que no había vaciado. Sentí que el mundo se detenía. En ese momento, todo mi futuro pendía de un hilo. Vi pasar ante mis ojos las caras decepcionadas de mis padres, las lágrimas de mi madre, la furia de mi padre. Vi la cárcel, mi vida arruinada antes incluso de haber comenzado realmente. Yo, comencé a decir, pero las palabras se atascaron en mi garganta. De repente, un ruido ensordecedor llenó el aire. Luces brillantes iluminaron la escena. Un coche pasó a toda velocidad por la carretera, zigzagueando peligrosamente. «Mierda», gritó uno de los policías. «Es un conductor ebrio». En cuestión de segundos, la atmósfera cambió completamente. Los policías corrieron hacia sus coches, olvidándose momentáneamente de nosotros. «Quédense aquí», gritó el que me estaba registrando antes de saltar a su vehículo. Nos quedamos allí, atónitos, viendo cómo los coches de policía se alejaban a toda velocidad, persiguiendo al conductor imprudente. «¿Qué coño acaba de pasar?», preguntó Javi, rompiendo el silencio. No podía creerlo. Hacía unos segundos, estaba a punto de ser descubierto, ¿y ahora, éramos libres? «Tenemos que irnos», dijo Miguel, recuperando la compostura. «Ahora». «Pero dijeron que nos quedáramos aquí», protestó Laura, su voz temblando. «¿Estás loca?», respondió Miguel. «Esta es nuestra oportunidad. Ernesto, arranca el coche. Nos vamos ya». Mientras subíamos apresuradamente al coche, no pude evitar mirar al cielo estrellado. ¿Había sido esto una coincidencia? ¿O algo más? En ese momento, no lo sabía, pero una sensación extraña se apoderó de mí. Una mezcla de alivio,
confusión y gratitud. Mientras el coche se alejaba del lugar, sentí que algo había cambiado dentro de mí. No sabía qué era exactamente, pero sabía que esta noche no terminaría como había empezado. El destino, o tal vez algo más poderoso, había intervenido. Y yo, Carlos, el chico que creía tenerlo todo bajo control, estaba a punto de descubrir que no controlaba nada en absoluto. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera oscura, el silencio entre nosotros era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevía a hablar, como si el sonido de nuestras voces pudiera atraer de nuevo a la policía. Finalmente, fue Miguel quien rompió el silencio. Joder, eso ha estado cerca. Demasiado cerca. Laura sollozaba en silencio, sus hombros temblando. Javi miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo no podía dejar de tocar el bolsillo donde guardaba la droga, asegurándome de que seguía allí, maldiciéndome por no haberme deshecho de ella cuando tuve la oportunidad. Tenemos que deshacernos de toda esta mierda, dije, mi voz sonando extraña incluso para mí mismo. No podemos arriesgarnos a que nos pillen de nuevo. Miguel me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Estás de coña, Carlos? ¿Sabes cuánto vale todo eso? No vamos a tirar nuestro dinero por la ventana solo porque te hayas acojonado. Acojonado, repliqué, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. Casi nos pillan, Miguel. ¿No lo entiendes? Esto se ha ido de las manos. Cállate, hostia, gruñó Miguel. Tú eres el que lleva la mercancía más gorda. Si alguien debería estar preocupado, eres tú. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenía razón. Yo era el que más tenía que perder. Mis padres, mi futuro, todo estaba en juego. Para el coche, dije de repente. Para el puto coche, Ernesto. ¿Qué coño haces, Carlos?, gritó Miguel mientras Ernesto frenaba y se orillaba. Sin responder, abrí la puerta y salí disparado. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Me alejé unos metros del coche, ignorando los gritos de mis amigos. La noche era fría, el aire cortante contra mi piel sudorosa. Miré al cielo, buscando, ¿qué? ¿Una señal? ¿Un milagro? Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Carlos, la voz de Javi me sacó de mi ensimismamiento. Se había acercado sin que me diera cuenta. Tío, ¿qué te pasa? Lo miré, viendo preocupación genuina en sus ojos. No puedo seguir con esto, Javi. No puedo. Casi nos pillan. ¿Y si la próxima vez no tenemos tanta suerte? Javi suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo sé, tío. Yo tampoco me siento bien con todo esto. Pero, ¿qué podemos hacer? Deshacernos de todo, respondí sin pensarlo. Tirarlo todo y volver a casa. Miguel nos matará, dijo Javi, mirando de reojo al coche donde los demás esperaban. Me importa una mierda, Miguel, respondí, sintiendo como la determinación crecía dentro de mí. Esto se acabó. Aquí y ahora. Metí la mano en mi bolsillo, sacando el paquete que tanto miedo me daba. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso, no solo físico sino también emocional. Carlos, piénsalo bien, dijo Javi, su voz teñida de nerviosismo. Eso vale mucho dinero. ¿Dinero?, repliqué, riendo amargamente. ¿De qué me sirve el dinero si acabo en la cárcel? ¿O muerto? ¿Has pensado en eso, Javi? ¿En lo que les haría a nuestras familias? Vi cómo mis palabras impactaban en Javi. Su expresión cambió, el miedo dando paso a la realización. Tienes razón, dijo finalmente. Joder, tienes razón. Esto es una locura. En ese momento, Miguel apareció junto a nosotros, su rostro una máscara de furia. ¿Qué coño estáis haciendo? Volved al coche ahora mismo. Se acabó, Miguel, dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. No vamos a seguir con esto. Miguel me miró, luego a Javi, y de nuevo a mí. ¿De qué estás hablando? De esto, respondí, mostrándole el paquete en mi mano. Voy a deshacerme de todo.
¿Y tú deberías hacer lo mismo? La expresión de Miguel cambió de la furia a la incredulidad. ¿Te has vuelto loco? ¿Sabes cuánto vale eso? No puedes simplemente tirarlo. Mírame, dije, y antes de que pudiera detenerme, lancé el paquete lo más lejos que pude. Cayó en la oscuridad, perdiéndose entre los arbustos al lado de la carretera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel me miraba como si quisiera matarme. Javi parecía dividido entre el shock y el alivio. Y yo sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. «Eres un imbécil», gruñó Miguel, dándose la vuelta y volviendo al coche. Javi puso una mano en mi hombro. «Has hecho lo correcto, tío. Aunque Miguel no lo vea ahora». Asentí, incapaz de hablar. El miedo y la adrenalina empezaban a disiparse, dejando tras de sí una extraña mezcla de alivio y ansiedad. «Vamos», dije finalmente. «Volvamos a casa». Mientras caminábamos de vuelta al coche, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Había tomado una decisión, la primera decisión realmente importante de mi vida. No sabía qué consecuencias tendría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo lo correcto. Subimos al coche en silencio. El ambiente era tenso, cargado de emociones no expresadas. Mientras Ernesto arrancaba y volvíamos a la carretera, miré por la ventana, viendo cómo la oscuridad de la noche empezaba a dar paso a los primeros rayos del amanecer. No lo sabía entonces, pero ese amanecer marcaba el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo lleno de desafíos, de luchas internas, pero también de esperanza. La noche más larga de mi vida estaba llegando a su fin, pero mi verdadero viaje apenas comenzaba. El viaje de regreso a casa fue un infierno silencioso. El ambiente en el coche era tan tenso que casi podía tocarse. Miguel me lanzaba miradas asesinas por el retrovisor, Laura sollozaba en silencio, y Javi parecía perdido en sus propios pensamientos. Ernesto, ajeno a la gravedad de la situación, conducía en silencio, probablemente preguntándose qué demonios había pasado. Cuando finalmente llegamos a mi barrio, le pedí a Ernesto que me dejara en la esquina. No quería que mis padres me vieran llegar en ese coche, con esa gente. Ya tenía suficientes problemas. «Esto no ha terminado, Carlos», gruñó Miguel mientras yo salía del coche. «Me debes una, y me la voy a cobrar». No respondí. Cerré la puerta y vi cómo el coche se alejaba, llevándose consigo una parte de mi vida que esperaba dejar atrás para siempre. Caminé lentamente hacia mi casa, cada paso más pesado que el anterior. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido. En cualquier otro día, habría admirado la belleza del amanecer, pero hoy, solo podía pensar en el desastre en el que se había convertido mi vida. Me detuve frente a la puerta de mi casa, incapaz de entrar. ¿Cómo iba a mirar a mis padres a la cara? ¿Cómo iba a explicarles dónde había estado, lo que había hecho? La culpa me carcomía por dentro, mezclándose con el miedo y la incertidumbre. Fue entonces cuando sucedió. Por primera vez en años, quizás por primera vez en mi vida, sentí la necesidad abrumadora de rezar. No fue una decisión consciente, sino más bien un impulso nacido de la desesperación más profunda. Me dejé caer de rodillas en el jardín, sin importarme que los vecinos pudieran verme. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, nublando mi visión. «Dios», susurré, mi voz quebrada por el llanto. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te he dado la espalda, que he decepcionado a todos los que me aman. Pero por favor, si estás ahí, si puedes oírme, te lo suplico, ayúdame». Las palabras salían de mi boca sin control, como un torrente imparable. No sé cómo salir de esto. Estoy atrapado en un pozo oscuro y no veo la salida. Tengo miedo, Dios. Tengo tanto miedo. Miedo de Miguel y sus amenazas, miedo de la policía, miedo de decepcionar a mis padres aún más de lo que ya lo he hecho. Hice una pausa, intentando controlar mi respiración entrecortada. Sé que no merezco tu ayuda. Sé que he cometido errores, muchos errores. Pero te prometo, te juro por lo más sagrado, que si me das una oportunidad, cambiaré. Dejaré las drogas, me alejaré de las malas compañías, volveré a ser el hijo que mis padres merecen. Levanté la mirada al cielo,
que ahora se teñía de naranja y dorado con el sol naciente. Por favor, Dios. No te pido que arregles mis problemas. Sé que tengo que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero dame la fuerza para hacerlo. Dame la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y sobre todo, por favor, protege a mis padres. Ellos no merecen sufrir por mis errores. Me quedé allí, de rodillas, durante lo que pareció una eternidad. Las lágrimas corrían por mis mejillas, empapando mi camiseta. Poco a poco, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue un cambio repentino, no hubo luces celestiales ni coros de ángeles. Fue más bien como si un peso se levantara gradualmente de mis hombros, como si una pequeña luz se encendiera en la oscuridad de mi alma. Cuando finalmente me levanté, mis piernas temblaban, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en meses. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Respiré hondo y me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Con pasos temblorosos pero decididos, me dirigí hacia la puerta de mi casa. Sabía que lo que vendría no sería fácil. Tendría que enfrentar a mis padres, confesar mis errores, aceptar las consecuencias. Pero también sabía que era el primer paso en el camino correcto. Mientras giraba la llave en la cerradura, susurré una última plegaria: gracias, Dios. Sea lo que sea que venga, estaré listo para enfrentarlo. Entré en la casa, cerrando la puerta tras de mí. El silencio me recibió, mis padres probablemente aún dormían. Me dirigí a mi habitación, decidido a descansar un poco antes de la confrontación que sabía que vendría. Pero mientras me tumbaba en la cama, exhausto física y emocionalmente, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No sabía si Dios había escuchado mi plegaria, si realmente existía un poder superior que pudiera ayudarme. Pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Y eso, por el momento, era suficiente. Cerré los ojos, dejando que el sueño me venciera. El día que se avecinaba sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparado para enfrentarlo. Con esa sensación de determinación y esperanza, me sumergí en un sueño profundo y reparador, el primero en mucho, mucho tiempo. Me desperté sobresaltado, desorientado por un momento. El sol de la tarde se colaba por las rendijas de la persiana, y el silencio de la casa me indicó que mis padres habían salido. Miré el reloj, las 3 de la tarde. Había dormido casi todo el día. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. Los recuerdos de la noche anterior me golpearon como una ola, trayendo consigo una mezcla de vergüenza, miedo y una extraña sensación de determinación. Decidí darme una ducha, esperando que el agua fría aclarara mis ideas. Mientras el agua corría por mi cuerpo, repasé mentalmente lo que iba a decirles a mis padres. Sabía que tenía que ser honesto, que tenía que confesar todo, pero el miedo a su reacción me atenazaba el estómago. Salí de la ducha y me vestí con ropa limpia. Me sentía como un hombre camino al cadalso. Bajé las escaleras, preparándome para la confrontación que sabía que vendría en cuanto mis padres regresaran. Fue entonces cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Serían mis padres? ¿Habrían olvidado las llaves? ¿O sería? No, no podía ser la policía, ¿verdad? Con manos temblorosas, abrí la puerta. Para mi sorpresa, no eran mis padres ni la policía. Era el padre Alejandro, el sacerdote de nuestra parroquia. Carlos, hijo, me saludó con una sonrisa amable. ¿Puedo pasar? Asentí, demasiado sorprendido para hablar. El padre Alejandro entró y se sentó en el sofá del salón. Yo me quedé de pie, sin saber qué hacer o decir. Siéntate, Carlos, me dijo con voz suave. Tenemos que hablar. Me senté frente a él, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. ¿Acaso sabía algo? ¿Le habían contado mis padres algo? Carlos, comenzó el padre Alejandro, anoche tuve un sueño muy extraño. Soñé contigo. Lo miré, confundido. ¿Conmigo? Asintió. En mi sueño, te vi en peligro. Te vi rodeado de oscuridad, luchando contra fuerzas que parecían superarte. Y entonces, te vi rezar.
Te vi pedir ayuda con todo tu corazón. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía saber él sobre mi plegaria desesperada de anoche? Padre, logré decir, yo, no entiendo. Él sonrió con comprensión. Yo tampoco lo entiendo del todo, Carlos. Pero sé que Dios trabaja de maneras misteriosas. Y sé que cuando me desperté esta mañana, sentí la necesidad imperiosa de venir a verte, de asegurarme de que estabas bien. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. Era como si toda la tensión, todo el miedo de las últimas horas, se liberara de golpe. Padre, sollocé, he cometido tantos errores. He hecho cosas horribles. Yo no sé cómo arreglarlo. El padre Alejandro se levantó y se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Carlos, hijo mío, no hay error tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay oscuridad tan profunda que su luz no pueda alcanzar. Y entonces, sin poder contenerme más, le conté todo. Le hablé de las drogas, de las malas compañías, de la noche anterior, de mi miedo, de mi desesperación. Le conté sobre mi plegaria en el jardín, sobre mi promesa de cambiar. El padre Alejandro me escuchó sin juzgarme, sus ojos llenos de compasión y comprensión. Cuando terminé, me sentía agotado, pero extrañamente liberado. Carlos, me dijo finalmente, lo que has vivido anoche, lo que estás viviendo ahora, es un milagro. No uno de esos milagros espectaculares de los que hablan los libros, sino uno mucho más profundo y personal. Es el milagro de la transformación, de la redención. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Un milagro? ¿Podía ser posible? Pero padre, dije finalmente, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo saber que realmente puedo cambiar, que puedo ser mejor? El padre Alejandro sonrió. La prueba está en que estás haciendo esas preguntas, Carlos. El hecho de que quieras cambiar, de que reconozcas tus errores y quieras enmendarlos, eso es el verdadero milagro. Y créeme, hijo, Dios está contigo en este camino. En ese momento, escuchamos la puerta de entrada abrirse. Mis padres habían regresado. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero el padre Alejandro apretó mi hombro con fuerza. Estoy aquí contigo, Carlos, me dijo. Enfrentemos esto juntos. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Mientras mis padres entraban en el salón, sorprendidos de ver al padre Alejandro allí, supe que este era el momento de la verdad. Era el momento de enfrentar mis errores, de aceptar las consecuencias, pero también de dar el primer paso hacia una nueva vida. Y aunque el camino que tenía por delante sería difícil, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo. Sentía que, de alguna manera inexplicable, milagrosa, Dios estaba conmigo. Y con esa certeza, me preparé para enfrentar lo que viniera. Los días que siguieron a mi confesión fueron un torbellino de emociones y cambios. Mis padres, aunque profundamente dolidos y decepcionados, me sorprendieron con su amor incondicional. Con la ayuda del padre Alejandro, comenzamos un proceso de sanación familiar que, aunque difícil, nos unió más que nunca. Me desintoxiqué, corté lazos con mis antiguas amistades y me comprometí a retomar mis estudios. Cada día era una lucha, pero me aferraba a la esperanza que había nacido aquella noche en el jardín. Sin embargo, la verdadera prueba llegó unas semanas después. Estaba caminando de regreso a casa después de una sesión de terapia cuando vi a Miguel apoyado en una pared, esperándome. Vaya, dijo con una sonrisa torcida. Sí, es el Santo Carlos. Sentí que el miedo me invadía, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Qué quieres, Miguel? Se acercó, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Qué quiero? Quiero lo que me debes, cabrón. Me costaste una fortuna esa noche. Lo siento, Miguel, dije, sorprendido por la calma en mi voz. Pero esa vida se acabó para mí. No tengo nada que darte. Miguel soltó una carcajada sin humor. ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que puedes simplemente alejarte? Antes de que pudiera reaccionar, Miguel sacó una navaja de su bolsillo. El metal brilló bajo el sol de la tarde. «Vas a pagarme», gruñó, de una forma u otra. El tiempo pareció ralentizarse.
Vi a Miguel abalanzarse sobre mí, la navaja dirigiéndose hacia mi pecho. Cerré los ojos, esperando sentir el dolor del acero penetrando mi carne. Pero el dolor nunca llegó. En cambio, escuché un grito de sorpresa y el sonido de algo metálico cayendo al suelo. Abrí los ojos para ver a Miguel en el suelo, la navaja a varios metros de distancia. Y entre nosotros, de espaldas a mí, había un hombre. Alto, de cabello canoso, vestido con un traje impecable. Creo que ya es suficiente, joven, dijo el hombre con voz serena pero firme. Miguel se levantó tambaleándose, su rostro una mezcla de confusión y miedo. ¿Quién coño eres tú? El hombre no respondió. En su lugar, dio un paso hacia Miguel, quien retrocedió instintivamente. Te sugiero que te vayas, dijo el hombre. Y que reconsideres el camino que has elegido en la vida. Para mi asombro, Miguel asintió, recogió su navaja y se alejó corriendo sin mirar atrás. Me quedé allí, paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El hombre se giró hacia mí, y por un momento, creí ver un destello de luz en sus ojos. ¿Estás bien, Carlos?, preguntó con una sonrisa amable. Ese sí, logré balbucear. Gracias, señor. Usted me salvó la vida. El hombre negó con la cabeza. No fui yo, Carlos. Fue tu fe. Tu determinación de cambiar, de ser mejor. Eso es lo que te salvó. Lo miré, confundido. Pero, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted? Su sonrisa se amplió, y por un momento, sentí una calidez inexplicable envolviéndome. Digamos que soy un mensajero, respondió. Estoy aquí para recordarte que no estás solo en tu viaje, Carlos. Que cada paso que das hacia la luz, cada decisión correcta que tomas, es vista y celebrada. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. ¿Es usted un ángel? El hombre rió suavemente. Los ángeles toman muchas formas, Carlos. A veces son seres celestiales, a veces son personas comunes que aparecen en el momento justo. Lo importante no es quién soy yo, sino quién eres tú y en quién te estás convirtiendo. Extendió su mano y la colocó sobre mi corazón. Recuerda siempre este momento, Carlos. Recuerda que el milagro más grande no es la intervención divina en momentos de crisis, sino la transformación diaria de un corazón que elige el amor sobre el miedo, la luz sobre la oscuridad. Y entonces, en un parpadeo, el hombre desapareció. Me quedé allí, en medio de la calle, con el corazón latiendo fuertemente y una sensación de asombro y gratitud que nunca antes había experimentado. Esa noche, mientras relataba lo sucedido al padre Alejandro, entendí finalmente el verdadero significado del milagro que había vivido. No era solo sobre ser salvado del peligro físico, sino sobre la transformación espiritual que había experimentado. Carlos, me dijo el padre Alejandro con los ojos brillantes, has sido testigo de algo extraordinario. Pero recuerda, el verdadero milagro es el cambio en tu corazón, tu decisión de vivir una vida de fe y amor. A partir de ese día, mi vida tomó un rumbo completamente nuevo. Me dediqué a mis estudios con renovada pasión, pero también comencé a trabajar como voluntario en centros de rehabilitación, ayudando a otros jóvenes que, como yo, habían perdido el rumbo. Cada día era un desafío, cada tentación una oportunidad para reafirmar mi fe. Y aunque hubo momentos difíciles, nunca olvidé las palabras del misterioso mensajero, no estaba solo en mi viaje. Años después, mientras me preparaba para mi ordenación como sacerdote, reflexioné sobre el largo camino que había recorrido. Desde aquel adolescente perdido en las drogas hasta el hombre en el que me había convertido, cada paso había sido parte de un milagro continuo, una revelación divina que se desplegaba día a día. Y mientras me arrodillaba para recibir mi bendición final, sentí de nuevo aquella calidez inexplicable, aquel amor infinito que me había salvado aquella noche hace tantos años. Y supe, con una certeza inquebrantable, que los milagros existen, que la redención es posible, y que el amor de Dios puede transformar incluso la vida más descarriada en un testimonio de luz y esperanza.